Buenos días, mis hermanos. Qué bueno que podamos meditar una vez más en la palabra del Señor. Dice el Evangelio según San Lucas capítulo 24, habla de la resurrección. Dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Qué triste este momento para estas mujeres que habían venido muy de mañana, trayendo especias aromáticas para preparar, para ungir el cuerpo del Señor. Venían a servir al Señor, y llegan al lugar que era un sepulcro en una peña cavado, un sepulcro que nadie había entrado antes, nuevo. Ahí lo habían puesto al Señor. Y entran ellas, o ven que de afuera, ven que la piedra estaba removida. Y se ponen tristes. Y se ponen amargadas y un poco llorando. Dice, aconteció el versículo 4, que estando ellas perplejas, porque aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Muchas veces, mis hermanos, estamos buscando entre los muertos al que vive. Muchas veces buscamos vida donde hay muerte. Valga la redundancia. Y qué bueno saber que el autor de la vida, que fue crucificado, resucitó al tercer día y estaba vivo. Y aquí estas mujeres amargadas, con el rostro a tierra, sienten el mensaje de estos ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y ahí viene la exhortación. Acordaos. Acordaos. ¿Cómo está tu corazón, querido hermana, querido hermano? Bueno, el corazón de estas mujeres tenían duda. Se habían olvidado de la palabra. ¿Cuántas veces el Señor les dijo, conviene hacer la obra del que me envió, porque viene la noche cuando nadie puede obrar? ¿Cuántas veces el Señor le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y sea muerto, crucificado, y al tercer día resucite? ¿Cuántas veces Él les había hablado? ¿Cuántas veces a nosotros los creyentes nos ha pasado que, conociendo las preciosas y grandísimas promesas que tenemos en la palabra de Dios, tenemos que ponernos tristes, con dudas, depresivos, y escuchamos la voz del Espíritu Santo que está dentro nuestro, que nos dice, acordate de lo que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Acordate que Él dijo, nunca te abandonaré. Acordate que estamos esculpidos en sus manos. Acordate cuando Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las arrebatará de mi mano. Muchas veces olvidamos
Como se olvidó quizás Tomás, que dice, si yo no veo, no creo. Le tiene que aparecer el Señor y decirle, bienaventurado Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, Tomás, acerca tu mano, métela en mi costado, mira mi mano, la señal de los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántas veces, hermano, obramos incrédulamente? ¿Cuántas veces obramos de esta manera? Que en esta mañana podamos renovar esa fe e ir de rodillas al Señor y Señor, decirle como le dijo Tomás, Señor, perdona mi incredulidad. Pero vemos también, no solo que le dice acordaos, sino también en el versículo 13 en adelante, hay dos que iban caminando. Uno sabemos que se llama Cleofas. Algunos dicen que el otro era otro discípulo, otro conocido, o la esposa, no sabemos. Iban caminando tristes, de regreso. ¿A dónde iban? Iban a Emaús. Iban hablando de lo que había sucedido. Y el Señor Jesús les dice en el versículo 17, ¿qué plática tenéis? El Señor primero los escucha. ¿Por qué es tan triste? El Señor se dio cuenta que había tristeza en el rostro de ellos, que estaban embargados por la tristeza. Respondiendo uno de ellos, versículo 18, se llamaba Cleofas. Le dijo, ¿eres tú forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido? Versículo 19, ¿qué cosa? Le dice el Señor. El Señor quería escuchar del labio de ellos la fe. Hermanos, nosotros tenemos que demostrar con palabras y con hechos la fe que tenemos. Entonces ellos relatan. Y el Señor Jesús le tiene que hablar, hacer memoria. No era necesario que pase esto. No hacía falta que pase esto. Entonces, versículo 25. Les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. ¿No era necesario? Y el versículo 27 dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declararon las escrituras lo que él decía. Llegaron a una aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros. Hermanos, necesitamos la presencia del Señor todos los días. Y para eso tenemos que ir de rodillas en oración, para que se nos vaya la duda, para que se nos vaya la tristeza, para que se nos vayan los malos pensamientos. Ellos pensaban y cavilaban lo que había acontecido, como que volvían de un velorio, sin saber que el que venía caminando con ellos era el mismo Señor Jesús. Era el Cristo resucitado. Y qué bueno que se dieron cuenta. Se les abrió los ojos que estaban embargados por la duda, por la tristeza, por los malos pensamientos. Hermanos,
Estamos en duda. Estamos tristes. Estamos con malos pensamientos. Estamos dudando, ¿será verdad esta enfermedad, de esta pandemia? ¿Será necesario tanto tiempo de encierro? ¿Será necesario usar barbijo o no? ¿Nos librará el Señor o no? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de este mundo? Ya tenemos casi 3.000 muertos. Hermanos, confiemos en el Señor. El justo va a vivir por la fe. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la va a librar Dios. Muchas son tus aflicciones, muchas tus tristezas, muchos tus malos pensamientos. Entonces, qué bueno ir a Filipenses. Qué bueno ir a Filipenses y leer versículo 8 del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Y tenemos que decir, como dijeron los discípulos al final, no está aquí, ha resucitado, como nos dijo. Tendremos que decir, tengo que pensar en lo honesto. Él no me miente. Tengo que pensar en lo puro, como Él fue puro, sin pecado, impecable. Tengo que pensar en lo amable, en todo lo de buen nombre. Tengo que alabar el nombre del Señor Jesús para poder cambiar mi lamento, como dice el salmista, en gozo, en alabanza, en baile. Hermanos, qué bueno que miremos al Señor. En medio de un mundo que dicen no sé en qué se basan, ¿no? Pero dicen las encuestas que con esta pandemia un 30 o un 40% de los matrimonios se van a separar. Entonces la pregunta es, ¿en qué Dios confías? ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿A dónde estás mirando? Qué bueno cuando el Señor Jesús dice en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra de Dios Padre, porque Él vive. Tenemos un Cristo vivo. Acordaos, decían los ángeles. Acordaos. Dejad atrás la duda, la tristeza, los malos pensamientos. Y piensa en todo lo honesto, en todo lo puro. Lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido de nuestros pastores, de la palabra de Dios. Esto tenemos que hacer para que el Dios de paz esté con nosotros. El Dios de paz, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sabe quién te da la paz? El Señor Jesús. Hermano, ¿estás sufriendo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás pasando momentos de tristeza? ¿Estás pasando momentos de dificultad? ¿Estás pasando momentos de soledad? ¿Estás pasando momentos
de tener pensamientos malos. Bueno, la exhortación, el desafío del devocional en esta mañana, en esto pensad, Filipenses 4:8, versículo 9, lo que aprendiste. ¿Qué aprendiste, hermano? Todos los días tienes que ir a la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Solamente si meditas, solamente si le escudriñas, solamente si indagas, solamente si aprendes y estudias la palabra, te vas a llenar de fe. Querido hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Qué bueno que en esta mañana te armes de este pensamiento para comenzar este hermoso día que viene, pensando en lo honesto, en lo puro, lo de buen nombre, lo amable. ¿Pensar en quién? En el mismo Señor Jesús. Gloria a Dios por su palabra. Que el Señor te bendiga. Es nuestro deseo. Y esto que para mí ha sido de mucha bendición, ojalá que te puedas renovar en esta mañana.